Ok, vamos a empezar. El último tema que va a ingresar al parcial va a ser células del sistema nervioso, específicamente cuál es su estructura y cuáles son las funciones, ¿ya? Este es uno de los temas más importantes dentro de toda la materia porque es como una introducción a todo lo que vamos a avanzar el siguiente semestre. Ya el siguiente semestre igual vamos a avanzar una parte de células nerviosas, pero ya más a profundidad. Y esto es como una pequeña introducción. ¿De acuerdo? Así que vamos revisando. ¿Qué son las células nerviosas? Hemos dicho que una célula es la unidad básica y funcional de todo ser vivo, ¿ya? Las células nerviosas van a ser la unidad básica y funcional del sistema nervioso. Van a ser la unidad básica y funcional de todo el sistema nervioso. ¿Y cuál es el sistema nervioso? El sistema nervioso es aquel sistema integrado por nervios, por la médula espinal y por el cerebro. ¿Sí? De eso se conforma el sistema nervioso. El cerebro, los nervios, las neuronas que están acá conforman el sistema nervioso. Y hay dos tipos de sistema nervioso, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Ya? En el sistema nervioso central se encuentra el cerebro y la médula espinal. Y en el sistema nervioso periférico están todos los nervios que se desprenden del cerebro y de la médula espinal y que van a conectarse con todas las partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Eso lo vamos a revisar más adelante. Pero dentro de este cerebro, el órgano más importante, porque aquí es donde se procesa la conducta, las conductas más complejas, es cómo las neuronas van a conectar esta información y llevarla hacia el rostro, hacia los brazos, hacia los dedos, hacia todo el cuerpo para que nosotros podamos tener ciertas conductas, ¿ya? Para que podamos movernos, para que podamos tener la temperatura, para que podamos sentir las sensaciones, para muchas cosas, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso es la base de toda la conducta. Esta conexión, las neuronas son la base de toda la conducta humana. Por eso, en toda la carrera siempre vamos a hablar de neuronas, de sinapsis, de conexiones. ¿Ya? Siempre. Es lo más importante dentro de las bases biológicas en psicología. Ahora, las células del sistema nervioso son muchas, ¿ya? Hay millones de células dentro del sistema nervioso, muchas células de distinto tamaño y de distinta forma, que van a cumplir múltiples funciones, van a cumplir múltiples funciones. Estas funciones de las células nerviosas van a ser importantes para el funcionamiento de todos los órganos y glándulas del cuerpo, ¿ya? Pero en el sistema nervioso se hallan las neuronas y también se van a hallar otro tipo de células que no son neuronas, pero que van a ayudar a las neuronas a sobrevivir y a ejercer sus funciones, ¿ya? Entonces el sistema nervioso tiene dos tipos de células, las neuronas y otras células, las células de apoyo. Pero veamos ahora las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas son las células nerviosas que se van a encargar de tres cosas. Primero, van a recibir información. Hemos visto que las neuronas a partir de sus dendritas reciben información del medio externo. Entonces, digamos, imagínense que tienen una neurona en la palma de su mano, varias neuronas, ¿no? Pero imagínense una específica que siente como ustedes agarran un lápiz o agarran un bolígrafo, ¿sí? Una neurona se encarga de eso, que se va a conectar con otras neuronas para llevar esa información a su cerebro. Entonces reciben información de los órganos sensoriales. Luego, estas neuronas también van a procesar la información, van a llevar la información hacia la médula espinal o hacia el cerebro para que se procese esta información. Y finalmente van a controlar los movimientos del cuerpo a partir del control de los movimientos musculares. Entonces estas neuronas van a conectarse con los músculos para que estos se puedan mover, ¿ya? Y la estructura de una neurona, bueno, ya nos es familiar, tiene varias partes muy importantes. Primero, tiene un cuerpo o un soma, cuerpo celular o soma, que va a contener todos los organoides de la neurona, ¿sí? Organoides, va a tener
citoplasma, retículo endoplasmático, mitocondrias, aparato de Golgi, todos los organoides que hemos visto que tienen las células, igual las van a tener las neuronas. Y dentro de el soma se va a encontrar el núcleo que igual va a cumplir las mismas funciones que en todas las células, va a gobernar a toda la neurona y va a contener información esencial para que ésta pueda ejercer sus funciones, ¿sí? Ese es el organoide más importante, el núcleo. Fuera de este soma se van a desprender ciertas ramificaciones en forma de ramas de un árbol. A estas ramificaciones se las conoce como dendritas, ¿sí? Dendritas. ¿Qué son las dendritas? Son ramificaciones que se extienden a partir del soma y que gracias a estas ramificaciones esta neurona va a poder conectarse, unirse con otras neuronas, ¿ya? Gracias a estas ramificaciones. Entonces, estas dendritas nos ayudan a conectar la neurona con otra. Luego, en esta parte de acá donde termina el soma, donde termina el cuerpo celular y empieza el axón, se va a denominar cono de implantación. ¿Se acuerdan? El cono de implantación. A este pequeño estrechamiento donde termina el soma y empieza el axón es el cono de implantación, a partir del cual va a emerger una única prolongación constante, muy larga, que se va a denominar axón o cilindro axil, que es un tubo largo con un diámetro constante, ¿ya? Y se va a ir alargando hasta el final de la neurona, ¿ya? Este axón puede ser muy largo, puede ser muy pequeño. Y de acuerdo al tamaño y a la forma de este axón y de las dendritas, vamos a tener una clasificación de las neuronas. Cuando termina el axón, van a emerger otras dendritas, ¿ya? Unas dendritas que emergen del axón. Estas dendritas también van a ser muy importantes, pero a diferencia de estas primeras, la función de estas dendritas ya no va a ser de recopilar información, sino va a ser que van a llevar la información que ya ha llegado a la neurona, que ya ha pasado por el axón, y la van a llevar hacia otras neuronas. ¿Por qué? Porque estas neuronas del axón tienen lo que se denominan los teledendrones, estas ramificaciones. Y estos teledendrones tienen en sus puntas, en los extremos donde finalizan, tienen los botones terminales, que son como pequeñas ampollitas en forma redonda. Imagínense un alfiler, ¿ya? Que es largo, su cuerpo es largo y delgado como el axón, pero termina en una puntita redonda. Más o menos así son los botones terminales, muy pequeñitos. Y dentro de estos botones terminales se van a encontrar los neurotransmisores, que son sustancias químicas que van a controlar todas las conductas que nosotros hacemos cuando salgan de esta neurona y entren a las dendritas de otra neurona, ¿ya? Ahí se encuentran los neurotransmisores. Otro aspecto importante de las neuronas que la mayoría tiene es la capa de mielina, ¿ya? La capa o vaina de mielina. La capa o vaina de mielina es una envoltura que tienen las neuronas que les sirve para protegerse y para aislarse. Les va a ayudar mucho al momento de pasar la información. Y estas vainas de mielina están colocadas en manera de perlas, ¿sí? Una capa, dos capas, tres capas, ¿sí? No es constante. Se envuelve a manera de perlitas que rodean varios segmentos del axón. Se las denomina vainas de mielina. Y a las porciones que no contienen vainas de mielina, que son como espacios sin mielinización, se los conoce como nodos de Ranvier. Nodos de Ranvier. Bueno, aquí podemos ver el soma o el cuerpo celular y todas las estructuras. Miren cómo se desprende del soma las partes que se inician a las dendritas. Y están aquí todos los organoides menos los organoides encargados de la división celular, ¿sí? Los centriolos no se encuentran dentro de la neurona, pero todos los demás lisosomas, mitocondrias, retículo endoplasmático, Golgi y algunas vacuolas siempre están porque la neurona tiene las mismas funciones que las células, ¿ya?
Y aquí es donde, en la parte donde ingresa el axón, implanta el axón. Ahora, en esta parte podemos ver de mejor manera cómo el axón se extiende, cómo es que la información a partir de la unión va a ingresar la información y va a recorrer todo el cuerpo del axón. Todo el cuerpo del axón porque es largo. De acuerdo a esta prolongación del axón, que hemos dicho que es una única prolongación, y cómo están implantadas las dendritas cerca del axón o cerca del cuerpo celular, es como se tiene una división de las neuronas, ¿ya? De acuerdo a las prolongaciones dendríticas y del axón. Esa es la primera clasificación de las neuronas, de acuerdo al número de prolongaciones. Entonces, se dividen en tres: las neuronas unipolares, las neuronas bipolares y las neuronas multipolares. Las neuronas unipolares van a tener un cuerpo, un tallo que va a abandonar el soma en dos lados, ¿sí? Ustedes pueden ver acá que el soma no tiene dendritas, pero su axón es bastante grueso, del cual se van a desprender dos ramificaciones, ¿sí? Y aquí sí se van a originar más dendritas. A esta se denomina neurona unipolar. Las neuronas unipolares tienen un solo tallo y tienen un desprendimiento de dendritas en los extremos. Luego tenemos la neurona bipolar. En la neurona bipolar vemos que dos dendritas se originan a partir de un solo soma. ¿Ya? Se originan de un solo soma dos dendritas, hacia arriba y hacia abajo. Y este soma va a tener algunas dendritas que emergen, pero van a ser muy pequeñitas, muy pequeñas. Y a los extremos también se van a originar muchos haces de dendritas, de teledendrones y de botones terminales. Esta es la neurona bipolar, porque tiene dos axones que van a emerger por arriba y por abajo. Luego tenemos la neurona multipolar. La neurona multipolar es el tipo de más común dentro del sistema nervioso y es la que cumple las funciones de inervar a los músculos y a las glándulas, porque tiene muchas dendritas en un soma y su axón es más largo que en las dos primeras y van a originar muchas dendritas en la parte del axón. Sí, los teledendrones van a ser más largos y van a generar más ramificación. Una neurona multipolar. ¿Ya? Entonces las neuronas, de acuerdo al número de prolongaciones, se dividen en tres: unipolares, bipolares y multipolares. Ahora, otra división que vamos a revisar es la clasificación de las neuronas de acuerdo a su función. ¿Ya? De acuerdo a su función. Las neuronas, de acuerdo a su función, igual se van a dividir en tres: en neuronas sensoriales, en neuronas motoras y en interneuronas. ¿Ya? De acuerdo a su función se dividen en tres. Entonces, vamos a ver cómo estas neuronas van a ejercer funciones de acuerdo al lugar en el cual se encuentran. Las neuronas sensoriales son aquellas neuronas que se van a encontrar muy cerca de los órganos sensoriales, de los ojos, los labios, la boca, la lengua, el sentido del olfato y también la piel, porque son órganos que perciben, ¿ya? Que captan información del exterior. Entonces, la información va a ingresar a partir de una sensación. Imagínense, acá en la imagen vemos que hay un martillo que está golpeando la rodilla de una persona, ¿ya? Entonces, lo cual le va a generar presión. Esta es una prueba de reflejos que se realiza bastante común. Entonces, cuando el martillo golpea la rodilla de la persona tiene que sentir un estímulo, ¿sí? No tiene que ser doloroso, tiene que sentir una parte que está ejerciendo presión en la piel. Estas neuronas que están cerca de la rodilla en este caso van a llevar la información sensorial del músculo receptor hacia la médula espinal. Hacia la médula espinal. Lo que ven con azul es el músculo receptor que está sintiendo esa sensación de presión. Y lo va a llevar con esta línea punteada de celeste hacia la médula espinal. Esta es una imagen
que representa la médula espinal vista desde arriba, ¿sí? Como en un corte transversal visto desde arriba. Entonces, la información llega a la médula espinal porque es un reflejo. Como esa sensación de presión es muy simple, es solo una sensación básica que nosotros tenemos, un reflejo, va a ser procesada a nivel de la médula espinal. En la médula espinal va a hallar un centro de integración. Entonces, esta neurona sensorial, este axón de la neurona sensorial, sus dendritas, se van a conectar con una interneurona. La interneurona es esto que ven con azul. Esta interneurona va a conectar a la neurona sensorial con otra neurona, con una tercera neurona. Una neurona motora, ¿ya? Una neurona motora. Esta neurona motora va a llevar la información que ha recibido de la médula espinal y del nervio receptor para volverla a llevar al lugar del músculo, pero ya no para que recepcione información, sino para que responda a la información proveniente del exterior. ¿Se entiende? Entonces, en toda acción de recepción de información, por lo general siempre participan tres tipos de neuronas: las neuronas sensoriales, las interneuronas y las neuronas motoras. Obviamente dentro del cuerpo humano en realidad ocurre que aquí hay muchas neuronas conectándose entre sí, muchas. Pero con fines didácticos podemos simplificar que una neurona se conecta con otra y luego se conecta con una tercera para ejercer alguna acción, ¿ya? ¿Qué acción va a ejercer esta neurona motora? Va a ejercer un movimiento muscular que puede ser grande o pequeño dependiendo del tipo de estímulo que ha recibido. Si ha sido un pequeño golpe en la rodilla en un punto del nervio específico, la respuesta que se espera es que sea una patada. Ya la persona va a levantar el pie hacia adelante de manera breve. Allá. ¿Se escucha el audio? Entonces, dentro de la clasificación de las neuronas, de acuerdo a su función, existen tres tipos, ¿ya? Neuronas sensoriales, neuronas motoras y las interneuronas o neuronas de asociación. Estas neuronas funcionan de la siguiente manera. Primero, hay una neurona sensorial. Las neuronas sensoriales se hallan cerca de los órganos sensoriales, ¿ya? Entonces, en cualquier parte del cuerpo que nosotros podamos percibir una sensación, estas neuronas sensoriales van a captar esa información y la van a llevar hacia la médula espinal o hacia el cerebro, ¿ya? Cuando la llevan hacia la médula espinal o hacia el cerebro, se va a ejercer una respuesta, porque todo estímulo tiene que tener una respuesta a nivel de la médula o del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que hay una sensación de presión a nivel de la rodilla, ¿ya? La rodilla siente un pequeño golpecito en la parte de un nervio. Entonces, esta neurona va a conectarse con la médula espinal llevando esa información de presión, de dolor, ¿ya? Y se va a conectar con una interneurona. Una interneurona es una neurona que va a unir a esta neurona sensitiva con otra neurona, con una neurona muscular, ¿Para qué va a unir con una neurona muscular? Para que a partir de la información ya obtenida en la médula espinal, esta neurona pueda llevar una respuesta. Ya ha ingresado la información y ahora esta neurona tiene que llevar una respuesta hacia el mismo lugar donde se ha ejercido el estímulo. Entonces se va a conectar con un músculo, ¿ya? Y va a llevar una información. Esta información puede ser de movimiento o puede ser de retirada. Entonces, digamos, en el caso de una pequeña presión que ha habido en la rodilla, la respuesta que ejercerá la neurona muscular va a ser de que el pie se incline hacia adelante, ¿sí? Es un reflejo muy conocido. Que el pie se incline hacia adelante de manera tenue, ¿ya? Entonces va a ser como una pequeña patadita. Esa es la respuesta que se espera de una conexión sensorial.
Entonces ingresa la información sensorial, se conecta con la interneurona y sale la información motora. A este tipo de ingreso y salida de información se la denomina información aferente y eferente. Los nervios aferentes y eferentes, que son lo mismo que decir nervios sensoriales y nervios musculares. ¿Por qué? Porque aferente significa que afecta en algo al cuerpo humano un estímulo externo. Entonces, como lo siente la persona, tiene que responder eferente y va a efectuar una acción específica a partir de la médula espinal. Algo interesante es que cuando recibimos nosotros un estímulo como un golpe, la temperatura, algo que es muy simple, que no requiere que pensemos al respecto, que sean informaciones reflejas, respuestas reflejas que vamos a emitir, esta información se procesa solo a nivel de la médula espinal, ¿ya? Solo a nivel de la médula espinal, pero cuando la información es más compleja y requiere que tú recuerdes, que pienses, que reflexiones, esta información no solo se va a quedar en la médula espinal, sino va a pasar al cerebro. Va a pasar al cerebro, ¿ya? En el caso de este estímulo que solo era un golpe, la información es muy simple, entonces la médula espinal puede ejercer una conducta refleja. Pero si la información, es decir, por ejemplo, si alguien te hace una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de neuronas? Esa es una información muy compleja, es un estímulo también, es un estímulo auditivo, pero para emitir una respuesta necesitas un procesamiento de la información. Necesitas memoria, necesitas cálculo, recordar, habla, lenguaje, por lo que esta información se va a procesar en el cerebro y recién va a conectarse con los órganos que van a dar la respuesta. En el caso de si te hacen una pregunta, es el estímulo, la respuesta puede ser, primero que recuerdes cuál es la respuesta, que pienses, y luego también va a ser los músculos del lenguaje, la lengua, la faringe, la laringe, todo se tiene que activar, entonces muchas neuronas van a inervar esos órganos que te van a ayudar a dar la respuesta esperada. ¿Se entiende? Entonces es así como se da un circuito de conducta. Y una conducta es así tan simple, que recibes estímulo y das la respuesta. Obviamente en respuestas más complejas como ser pensamientos, emociones, estímulos muy complejos, por ejemplo caminar, que alguien te detenga, que puedas escribir, participan miles y miles de neuronas al mismo tiempo y participan a una velocidad muy rápida, porque la respuesta se tiene que dar en ese momento, ¿ya? Pero así es como ocurre toda esa conexión. Entonces, esa conexión a nivel de 3 neuronas se da a partir de la unión electroquímica de 2 neuronas. A esto se denomina sinapsis. Para que haya paso de información de la neurona sensorial a la interneurona, estas necesitan conectarse. Y a esa conexión se la va a denominar sinapsis. Entonces siempre hay una unión entre neuronas. Esta unión se la denomina que es electroquímica porque en realidad lo que se unen van a ser los neurotransmisores de una neurona hacia otra neurona, ¿ya? Van a ser los neurotransmisores de una neurona hacia otra neurona. Como ven acá, no es física totalmente. En algunas neuronas es física, pero en la mayoría de las neuronas es electroquímica. Entonces, no se unen, no están 100% pegados. Hay un espacio muy pequeño en el cual liberan neurotransmisores y la otra neurona capta esos neurotransmisores, ¿ya? Imagínense que están vaciando agua de un vaso a otro vaso, ¿ya? Entonces, para vaciar agua de un vaso a otro vaso, no unen los dos bordes de los vasos. Tiene que haber cierta distancia y vacía. A esa sustancia que están vaciando, es como el agua, son neurotransmisores que van a ir hacia la cavidad de otra neurona. Y es así como la información va a pasar, ¿ya? Por medio de la sinapsis. Y muchas neuronas se van a conectar al mismo tiempo
muy velozmente y pasa una gran cantidad de información. ¿Listo? Eso respecto a lo que son las neuronas. Eso respecto a lo que son las neuronas.